Pensemos por un momento en el Imperio Romano, pero no en su época de esplendor, sino en plena crisis del siglo III, un caos total. Pues bien, en medio de todo ese jaleo, un filósofo del Egipto romano llamado Plotino se sentó a pensar y construyó uno de los sistemas más elegantes y alucinantes de la historia para entender la realidad. Así que vamos a meternos de lleno en esta increíble visión del cosmos. La vida de Plotino fue una auténtica aventura en busca de sabiduría. Y ojo, que no se conformó con lo que tenía a mano en Alejandría, que ya era uno de los centros culturales del mundo. No, él quería más. Tanto que se apuntó a una expedición militar a Persia, no para luchar, sino para aprender de los sabios persas e indios. La campaña militar fue un desastre, pero a él le dio igual. Se fue a Roma, el centro del imperio, y allí se pasó 25 años construyendo y enseñando un sistema que, en una época de caos, ofreció un refugio, un sentido espiritual. Y esta frase es la llave maestra para abrir su universo. Lo que Plotino nos está diciendo es, oye, todo esto que ves y tocas, el mundo material, no es el plato principal. Es solo un reflejo, una sombra, una copia un poco borrosa de algo mucho más real y perfecto. Y con esta idea tan potente nos vamos a sumergir de cabeza en su metafísica. Vale, si el mundo material es un eco, ¿de qué es un eco exactamente? ¿Cuál es la fuente original del sonido? Bueno, pues aquí entramos en el mismísimo corazón de la filosofía de Plotino, en el concepto que lo sostiene todo. Y aquí viene lo complicado. Agarraos bien. Lo uno es un concepto dificilísimo porque, por su propia naturaleza, no se puede definir. No es una cosa, no es una persona. Ni siquiera podemos decir que es. Es la potencialidad pura, la unidad absoluta antes de que exista nada. A ver cómo lo explico. Imaginad no la punta de una pirámide, sino más bien el punto diminuto, casi invisible, del que nace toda la pirámide. Algo así es lo uno. Y es súper importante no confundir lo uno con un Dios creador, como el de otras religiones. Lo uno no se levantó un día y dijo, venga, voy a crear el universo. Para nada. Según Plotino, la realidad simplemente emana, fluye de su perfección. Es como el sol. El sol no decide dar luz y calor, ¿verdad? Simplemente lo hace porque está en su naturaleza. Pues lo uno, igual, es tan perfecto que, por decirlo de alguna manera, se desborda. Y ese desbordamiento es todo lo que existe. Claro, aquí surge una pregunta que es de cajón. A ver, si la fuente es perfecta y no necesita nada, ¿para qué narices existe todo este lío de universo, con sus imperfecciones y su caos, ¿no? Parece una contradicción en toda regla. Pues la respuesta que da Plotino es pura poesía filosófica. La respuesta, en pocas palabras, es que es tan perfecto que no puede evitar rebosar. Es como una fuente tan llena que el agua se derrama por todas partes. Y ese desbordamiento, ese derrame, es la creación de la realidad. Pero no ocurre de golpe, sino por fases, como una cascada con varios escalones. A esos escalones, Plotino les pone un nombre, las hipóstasis. Venga, vamos a bajar por esta cascada cósmica. Arriba del todo, lo uno, la unidad pura. El primer salpicón de esa fuente es el intelecto, o nous. Aquí la unidad ya se divide un poquito. Está la mente y lo que la mente piensa. Es el mundo de las ideas perfectas, de los moldes de todo. De ahí, a su vez, emana el alma del mundo, la psique. Y esta lo que hace es coger esas ideas perfectas y proyectarlas en el mundo físico. Y al final de todo, en el charco más alejado, está la materia. Que, ojo, no es que sea el mal, sino que es la ausencia de forma, la oscuridad total donde la luz de lo uno casi no llega. Vale. Hemos visto cómo todo baja desde lo uno, cómo se va alejando de la perfección. Pero aquí viene lo realmente potente de Plotino. Esto no es solo una teoría para entender el universo, no. Es que, según él, si hay un camino de ida, también hay uno de vuelta. Y ese es nuestro camino. En el fondo, todo este sistema es un mapa para el alma. La cosa es que cada alma individual es como una gotita de esa gran alma del mundo. Y al caer en un cuerpo físico, pues nos liamos. Nos enredamos en el mundo material, se nos olvida de dónde venimos, nos distraemos con los deseos, las ambiciones. Es como si de repente despertáramos en medio de una fiesta ruidosa y no tuviéramos ni idea de cómo hemos llegado allí. Pero en el fondo, el alma nunca lo olvida del todo. Siempre queda como una especie de nostalgia, un anhelo de volver a casa. Y ahí es donde entra en juego la filosofía. Para Plotino, la filosofía no es solo leer libros, es un entrenamiento práctico. Es el método para mirar hacia adentro, para empezar a quitar capas de distracción y comenzar a subir de nuevo por esa escalera cósmica. Y la meta final de todo este viaje tiene un nombre griego, genosis. Significa unificación, unión, pero no es solo entender a lo uno con la mente, es algo que va mucho más allá. Es un estado místico en el que la gota vuelve al océano. El yo individual, con sus preocupaciones y su historia, simplemente se disuelve, se funde de nuevo con la fuente.
es la vuelta a casa definitiva. Y claro, un sistema de pensamiento tan potente y tan completo como este no podía desaparecer sin más. El pensamiento de Plotino no solo sobrevivió, sino que acabó dando forma a buena parte de la filosofía y la espiritualidad que vinieron después en Occidente. El alcance de su influencia es de verdad brutal. Para empezar, es el padre del neoplatonismo, así de claro. Su alumno Porfirio se encargó de que sus enseñanzas no se perdieran y las ordenó en las famosas Enéadas. Y es que la genialidad de Plotino fue cómo supo mezclarlo todo. Cogió a los grandes filósofos griegos, pero les añadió toques del pensamiento oriental. El resultado fue un sistema tan profundo que durante siglos influyó a pensadores cristianos, judíos y musulmanes por igual. Una auténtica pasada. Así que, al final, la pregunta que nos deja Plotino sigue flotando en el aire, ¿no? Nos lanza el desafío de pensar si este mundo, con todos sus ruidos, sus problemas y también su belleza, quizás sea solo un eco lejano de algo mucho más real y perfecto. Y nos deja con esa idea de si la vida, en el fondo, no es más que eso, un largo e intrincado viaje de vuelta a casa.